Lectura comentada de la Biblia. Lucas capítulo 17 al capítulo 24. Milagros demostrativos. Oración insistente. Purificación del templo. Dando poco daba más. Sufrimiento agónico. Todos los milagros que Jesús hizo los llevó a cabo dentro del pueblo de Israel, pero hubo algunos de ellos que de forma muy especial el Señor Jesucristo hizo con gente extranjera, y la razón por la cual lo hizo fue para manifestar y dar a conocer a todos aquellos de su propio pueblo que mientras ellos sabían las profecías respecto al Mesías, y que podían más fácilmente clarificar quién era Jesús, que era el verdadero Mesías, pero parecía irónico porque normalmente quienes reconocían a Jesús como el verdadero Dios, el verdadero Cristo, el Hijo de Dios, eran los extranjeros. Y aquí está una vez más un milagro con ese propósito de manifestarlo. La incredulidad de la gente de su nación, pero también manifestar el reconocimiento que tenía la gente acerca de él. Y con esto comprobaba que la salvación y la fe no eran exclusivas del pueblo de Israel. 10 leprosos comenzaron a gritarle a Jesús diciéndole: Maestro, ten misericordia de nosotros. Así que Jesús los mandó con el sacerdote y mientras iban fueron limpiados. Pero solamente uno de ellos regresó para glorificar al Señor con su voz y postrándose en la tierra y a sus pies. Y con ello estaba reconociendo a Jesús no solamente como un maestro, como todo el grupo le comenzó a gritar cuando querían que lo sanara. Y es el mismo Señor Jesucristo quien hace alusión a esta circunstancia, preguntándole a este leproso sanado que en dónde estaban los otros 9, reconociendo que solamente un extranjero había regresado a glorificar a Dios. Y quizás sigue siendo una de las cosas que más deberían golpear nuestro corazón y nuestra voluntad, porque muchas veces parece que la gente incrédula, sin saber hacerlo correctamente porque no pueden, pero aún así parece ser que son más agradecidos con Dios que sus propios hijos. También en estos capítulos el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la oración respecto a la necesidad de orar siempre y no desmayar, con la parábola de un juez injusto que no quería hacer justicia a una mujer viuda, pero por la insistencia de esta y porque era molesta finalmente le hizo justicia. De tal manera que el Señor hace esta aplicación diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Ahora, por supuesto, esa es una pregunta retórica que implicaba que así era, que Dios iba a responder la oración de sus hijos. Pero no porque ellos sean insistentes como aquella mujer, ni porque nosotros podamos estar molestando a Dios y moviéndolo a que Él haga algo que por naturaleza Él va a hacer porque es un Dios justo. Nosotros no podemos mover a Dios a que haga lo que Él sabe hacer, su justicia, ni tampoco está esperando a que nosotros lo motivemos y lo persuadamos y lo movamos a la acción. Esta historia no tiene por propósito enseñarnos cómo debemos ser persistentes al punto de la molestia para que Dios haga algo, sino, como dice en la introducción a esta historia, le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es el medio por el cual nuestras vidas se mantienen cerca de Dios. Es la forma en que mantenemos la comunicación con Él y es como nuestra relación con Él crece día a día. Esa es nuestra gran necesidad de estar orando siempre y de no desmayar. También el Señor Jesucristo dio algunas enseñanzas de carácter irónico, porque dijo que alguien que daba menos que todos, en realidad daba más que todos ellos. Por supuesto que se refería a la viuda que echaba todo lo que tenía en las ofrendas, mientras que los ricos daban de lo que les sobraba. Así que lo primero que ve Dios cuando ofrendamos es nuestra actitud y luego nuestra acción. Pero quizás algunos se excusen de esta manera diciendo que lo poco que puedan dar lo hacen con la mejor actitud, cuando en realidad tienen para dar más. Así que siempre la actitud moverá a los mejores actos, porque eso fue lo que pasó con la viuda.
que aun cuando dio poco, puesto que su actitud era la correcta, entonces su acción fue también la correcta, porque ese poco era todo lo que ella tenía. Al final de su ministerio, el Señor Jesucristo volvió al templo una vez más, sacó a la gente que estaba allí vendiendo y haciendo de la casa de Dios una casa de mercado. En realidad, este era un gran negocio no solamente para los mercaderes, sino para los sacerdotes del templo, porque ellos recibían ganancias de todo lo que se vendía, y lo que se vendían eran cantidades enormes de animales para las ofrendas, y por supuesto que todo ello traía de alguna manera una ganancia muy grande para todos los sacerdotes, porque inclusive la gente que no era de Israel y que eran muchísimos necesitaban cambiar también monedas, así que se había convertido no solamente el templo en un lugar de mercado, sino también de robo, pues la gente se aprovechaba de todas estas circunstancias para subir sus precios o para dar el cambio de monedas muy por encima de lo correcto. Jesucristo echó fuera a todos y manifestó su autoridad en su propia casa. Así llegamos entonces hasta el momento previo a la cruz, con el Señor Jesucristo, donde Lucas es quien nos da una breve descripción de toda la agonía que Jesucristo padeció antes de ir a la cruz, y lo cual nos manifiesta que en aquel huerto de Getsemaní, donde pidió a sus discípulos que acompañaran con él para orar, y mientras él oraba aparte, nos dice el narrador que el sudor